El escudero de Dios, tomo 2, capítulo 5, Principios para el trabajo en equipo. Deseo comenzar este capítulo con algo que el Espíritu Santo trajo a mi corazón, lo cual es una analogía entre un equipo de fútbol profesional norteamericano y el funcionamiento de una iglesia local. Personas involucradas y puntos a recordar. 1. Los entrenadores en la tribuna de la prensa. Ven el panorama general del campo y cómo se ubica la defensa. De acuerdo con lo que vieron, saben cuál es la mejor jugada ofensiva y ellos son quienes dicen cuál jugada se debe ejecutar en el campo. Su tarea es observar la defensa con el propósito de identificar cualquier debilidad y sacarle provecho a la misma en la próxima jugada. Así es con el Padre y el Hijo de Dios, quienes se sientan en la tribuna de la prensa y dirigen las jugadas ofensivas. Conocen las tácticas y jugadas defensivas de los demonios y cuál jugada puede ser útil en su contra. Pablo escribió que no debemos permitir que Satanás tome ventaja de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto está en 2 Corintios 2:11. En el universo hay 3 cielos, según 2 Corintios 12:2. El primer cielo es el que está encima de la tierra donde vivimos. El segundo es el ámbito donde Satanás, los demonios y los ángeles residen. Y el tercer cielo es donde se encuentra el trono de Dios. La Biblia enseña que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Dios observa el segundo cielo y con claridad identifica la defensa del diablo en contra de la iglesia. Luego llama al entrenador del equipo que se encuentra en el campo y le comunica lo que el diablo está maquinando, para que a su vez le diga al mariscal del campo cuál jugada debe poner en acción. Los entrenadores que están en la tribuna de la prensa siempre graban un video de cada jugada, con el fin de examinar la última jugada que se implementó, mientras que en el campo se está ejecutando otra jugada. De esta manera ellos pueden analizar la defensa y ver cómo el equipo rival coloca a sus hombres. Nuestro Padre posee la habilidad de ver el pasado, el presente y el futuro. Él sabe cuál es la jugada más adecuada para cada ocasión. A nosotros nos corresponde la responsabilidad de escuchar al entrenador en el campo de juego. 2. El entrenador en el campo es el que asiste diciendo cuál es la jugada que se debe implementar, pero su tarea más importante es comunicar dicha decisión al mariscal del campo. Él también está para animar y fortalecer la confianza del equipo. No se ausenta del campo del juego hasta que el partido no haya concluido. Por supuesto, en cuanto a la iglesia se refiere, el Espíritu Santo es su entrenador. Es el entrenador titular que siempre está con nosotros en el campo de juego, según Juan 16:7. Cuando estamos cansados o lesionados, Él siempre nos alienta y permanecerá con nosotros hasta el final del partido. Cuando uno de los jugadores se siente desanimado por su rendimiento, el entrenador comienza a levantar su confianza. Le dice al jugador que puede lograr su cometido y ganar el partido. Esa es la palabra del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Podemos lograr nuestro cometido. Podemos ganar el partido. Somos el mejor equipo del Señor y nada es imposible con Dios de nuestra parte. El Espíritu Santo solo dará a conocer e implementará aquellas jugadas que recibe del Padre. Veamos Juan 16:13. Entonces, Él le comunica las jugadas al mariscal del campo. 3. El mariscal del campo es el comunicador principal en el campo de juego. De forma efectiva debe implementar las jugadas que los entrenadores le asignaron y es el que dirige la ofensiva. Para ganar el partido, él depende por completo de que los entrenadores identifiquen los puntos débiles de la defensa. Para ganar el partido, el mariscal del campo debe ser fuerte y estar saludable. Ningún equipo puede ganar sin un buen mariscal de campo. Este es el pastor. Es el encargado de implementar las jugadas del equipo. Debe depender del Espíritu Santo para dar órdenes y seguir las instrucciones. Logrará implementar la jugada adecuada y recuperar yardas en el campo de juego,
si es obediente al entrenador titular, el Espíritu Santo. De la misma manera que cualquier entrenador titular dirige su equipo de forma un poco diferente a otro, también el Espíritu Santo dirige a cada iglesia local de manera diferente. Lo que funciona para una no siempre funciona para otra. El Espíritu Santo desea que el pastor escuche de sus propios labios las jugadas que se van a implementar. Una vez que el pastor recibe la jugada, debe comunicarla correctamente al resto del equipo para que la misma funcione como es debido. Muchas jugadas fracasan y como resultado terminan con una penalidad porque los jugadores no conocían la jugada o en qué momento preciso debían ponerse en acción. Los pastores también deben pasarle el balón a los otros corredores para que sus habilidades y talentos se puedan usar ganando yardas para el equipo. Cualquier mariscal de campo conoce los dones y los talentos que están disponibles para ayudar al equipo. En nuestra analogía, el balón de fútbol es la visión y la misma debe pasarse y transmitirse al personal ministerial para que otros a su vez puedan ganar más yardas. Si un pastor acapara la visión por causa de inseguridad, tal acción le hará daño al equipo. Ningún mariscal de campo ganará el partido dependiendo solo de su esfuerzo. De hecho, si un entrenado titular se percata de que un mariscal de campo rehúsa entregarle o pasarle el balón a otro jugador, lo pondrá en disciplina y lo sacará del partido si éste no hace los ajustes necesarios. El mariscal de campo es el jugador más valioso del equipo, es quien controla la ofensiva, pero el mariscal de campo reconoce que su éxito depende plenamente de los jugadores que lo rodean. Puntos a recordar. A. Ningún mariscal de campo puede ganar el partido por sí solo. Los demás jugadores deben cumplir con sus asignaciones para avanzar el balón. Los mariscales de campo se sienten frustrados, heridos, lesionados y hasta eliminados del partido, debido a que uno de los jugadores que deja la línea ofensiva permite que un jugador defensivo cruce la línea. Cada jugador debe cumplir con su asignación para que gane el equipo. B. El mariscal de campo no puede hacer el trabajo de un miembro de la línea ofensiva y viceversa. Cada uno se preparó para desempeñar la tarea que le corresponde en su debida posición. Todos deben poner en práctica la misma visión, que es anotar puntos y ganar el partido. Punto C. Antes de cada jugada, el mariscal de campo debe reunirse brevemente con los miembros de la escuadra que están en el campo. Es allí donde él les explica cuál jugada se ejecutará para que todos sepan su tarea para dicha jugada. Punto 3. Corredores y recibidores. Estos, junto con el mariscal del campo, son los responsables de avanzar el balón. Por lo tanto, tienen que ser hombres fuertes, veloces y creativos para desplazarse sobre el campo. Ninguno de estos jugadores se debe preocupar por cuál de ellos está acumulando más yardas. Si uno de ellos sobresale avanzando el balón, entonces hay que poner el balón en sus manos. La meta es ganar el partido. En vez de estar preocupado por quién es el jugador que anota los puntos necesarios, estos jugadores, al igual que el mariscal del campo, van a recibir la mayor parte del reconocimiento debido a sus dones y talentos especiales. Una vez que reciben el balón, depende de ellos pensar con rapidez y creatividad para avanzar el balón desde el territorio enemigo. Ellos dependen en todo momento de lo que los hombres en la línea ofensiva les abran paso. Lo primero que deben hacer es recibir el balón del mariscal del campo. Olvidarse de los pasos básicos dará por resultado perder el balón en menos de un partido. Estos son los ministros asociados. Dios los dotó para correr con la visión y comunicarla al pueblo. Ellos tienen la libertad de ser creativos, pero no se deben olvidar de escuchar la jugada que el pastor desea implementar. Ninguno de los corredores puede decir cuál será la próxima jugada, ya que solo el mariscal de campo puede hacerlo. Los corredores y recibidores tienen el derecho de comunicarle al mariscal de campo que la defensa se olvidó de ellos, o si creen que pueden abrir una brecha y pasar a través de la formación defensiva,
pero siempre dependiendo de que el mariscal de campo comunique la jugada al equipo. Si los asociados reciben el balón del pastor y corren en dirección opuesta a lo que dicta la jugada, se crearán grandes problemas. Ellos deben correr en la misma dirección que el resto del equipo. Igual que el entrenador titular envía a un mariscal de campo al banco si éste no presta debida atención a la jugada designada, también los pastores y el Espíritu Santo sentarán a los asociados si estos no intentan hacer las cosas a su manera. La creatividad sale a relucir una vez que están corriendo con el balón, la visión en mano. Ellos deben reconocer que cada vez que anotan es gracias al esfuerzo de todo el equipo y no solo el esfuerzo individual. Son muchos los jugadores de fútbol que se han llenado de orgullo al pensar que por ellos el equipo logró la victoria. Los asociados dependen del personal de oficina y ministerial para quitar los obstáculos del camino, permitiendo así que sus dones tengan la oportunidad de manifestarse. Hasta los atletas más dotados se detienen ante la línea defensiva cuando los jugadores que forman parte de la línea ofensiva no cumplen debidamente con la tarea asignada. Los miembros de la línea ofensiva. Punto 4. Estos son la columna vertebral y los caballos de trabajo del equipo ofensivo. Su trabajo es proteger al mariscal del campo y abrir paso para que los corredores acumulen cada vez más yardas. Deben estar atentos a cada jugada que se les comunica y el conteo que indica el momento preciso para comenzar dicha jugada, aunque estén cansados o lesionados. Estos hombres deben tener un alto nivel de tolerancia ante el dolor. No reciben muchos halagos, pero experimentan un gran gozo cuando su equipo anota. Siempre son los hombres más rudos y fuertes del equipo y deben estar decididos a no permitir que la línea defensiva los domine. Su actitud es que ningún jugador defensivo saqueará al mariscal de campo ni derrumbará a nuestros corredores detrás de la línea ofensiva. Este es el equivalente al personal de oficina y al ministerio de ayudas. Estos son la columna vertebral de la iglesia. Siempre deben de estar fuertes, tener la actitud de un vencedor y la determinación de que ningún demonio podrá derrumbar a nuestro pastor. No siempre reciben la mayor parte del reconocimiento público, pero cada pastor y cada ministro asociado sabe que sin ellos no son nada. Todos disfrutan la victoria por igual. Deben escuchar atentamente al pastor para saber en qué dirección va el equipo. Su gozo viene como resultado de ver que se añaden las almas al reino porque ellos cumplieron debidamente con su trabajo. Los equipos ganan a través de la unidad. La motivación de ganar, la determinación, la resistencia, la práctica y la habilidad. Todo esto también es igual en el ministerio. Cuando uno anota, todos anotamos. Cuando uno gana, el equipo completo gana. Al finalizar el juego del campeonato que lleva por nombre el Super Bowl, todos los jugadores del equipo ganador reciben anillos y un cheque de bono, además de su sueldo. No importa la posición que un jugador ocupe, cada uno recibe el mismo premio. En la medida que seamos fieles a la posición que ocupamos, igual que los campeones del Super Bowl, recibiremos de Dios la misma recompensa porque hicimos el trabajo que Él nos llamó a hacer y ganamos como equipo. Me gustaría discutir algunos de los principios de trabajo en equipo que son necesarios para cumplir la visión de la iglesia local. Principios del trabajo en equipo. El primer principio es andar sin ofensa. La razón principal por la que se van las personas de la iglesia es porque se sienten ofendidas. En vez de lidiar con lo que se dijo o hizo, permiten que sus corazones se llenen de amargura y terminan dejando sus iglesias. Hace poco vi un documental en la televisión sobre cómo los africanos atrapan los monos. Los monos son muy inteligentes y por lo tanto el africano tuvo que hacer algo para ser más ingenioso que el mono. Colocó una jaula en la tierra, dentro de la cual había un objeto de color brillante. Dejaron abierta la puerta de la jaula para tentar al mono a entrar, pero el mono no entraba a la jaula. Así que los africanos cerraron la jaula y prepararon un alambre alrededor de la jaula de un tamaño tal que solo cabía la mano del mono,
Cuando el mono vio el objeto brillante, metió la mano a través del alambre, agarró el objeto, pero no lo podía sacar de la jaula. La única manera de que el mono pudiera quedarse libre era soltar el objeto brillante. Entonces el africano tomó un garrote, le pegó al mono en la cabeza y lo mató. Cualquiera hubiera pensado que el mono iba a actuar de manera más inteligente. Muchos creyentes que hoy día están apartados de los caminos del Señor son como este mono. Meten la mano en la jaula del diablo, deciden aferrarse a una ofensa y rehúsan soltarla. Él los golpea con enfermedades, rencillas, problemas matrimoniales, familiares y económicos. Se dejaron conquistar por la amargura y esta los está destruyendo. Para ser libres y permanecer libres de tal trampa, lo único que tienen que hacer es deshacerse de las heridas. Dios puede restaurar y sanar inmediatamente a una persona si ésta decide perdonar las ofensas y se arrepiente de toda amargura. Algunos lectores han sentido heridos por sus pastores o líderes de la iglesia y han permitido que tales sentimientos se acumulen en sus corazones. Si estás dejando o ya dejaste tu iglesia, detente, por favor. Acuda al pastor o a la persona que te ofendió y solicita su perdón. Es la única manera de experimentar verdadera paz en tu corazón y en tu familia. Cualquiera puede ofenderse, herirse y marcharse de su iglesia, pero hace falta ser un verdadero hombre o mujer de Dios para resolver y corregir el agravio. Bíblicamente no existe razón alguna para albergar rencor y vivir llenos de resentimiento. Y hay muchas razones para no hacerlo. Mateo 18, el 34-35 dice: Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El próximo principio para el trabajo en equipo es usar todos tus talentos y habilidades. La iglesia debe funcionar como un equipo. Y para que esto suceda, el equipo necesita tus talentos y habilidades. Creo que en tu vida hay talentos escondidos esperando que los uses. Mientras sirves fielmente en el lugar o puesto donde estás, comienzas a desarrollar las habilidades que hay dentro de ti. El Creador mora en ti. Ora y confía en Él para que su perfecta voluntad se cumpla en tu vida. En Mateo 25 encontramos la parábola de los talentos que enseñó Jesús. Mateo 25, 13, 14 dice: Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Jesús estaba comparando el reino de Dios con un hombre que emprendió un largo viaje y decidió reunir a sus siervos. Esta parábola nos muestra a Jesús como el que emprende el viaje. Nos llamó a ti y a mí y nos entregó sus bienes. Así que cada uno de nosotros recibió algo de parte de Jesús. Mateo 25:15 dice: a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Jesús usa el dinero como ejemplo, pero si continuamos leyendo el capítulo 25 encontrarán las siguientes palabras en el verso 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Esto nos muestra que no se estaba refiriendo solamente al dinero, sino también a otros dones y llamado que debemos usar para ayudar a los demás. Así que voy a usar la palabra talentos para referirme a nuestros dones y llamado. Jesús le dio a uno 5 talentos, y a otro 2 talentos, y a otro 1. Entonces emprendió su viaje después que resucitó de entre los muertos, y ahora nos ha dejado a cada uno de nosotros ciertos talentos para usarlos en su reino. Sin embargo, tal vez digas: hermano Nance, yo no tengo dones ni talentos. Pero si los tienes, de acuerdo con 1 de Pedro 4:10, que nos dice que cada uno de nosotros recibió dones de parte de Dios. En este asunto no tenemos decisión alguna. Jesús es quien repartió los talentos. Por lo tanto, si tú tienes 2 talentos y otra persona tiene 5, de nada te sirve sentir celos o quejarte. Antes de yo nacer, Dios no me llamó a comparecer ante su trono para decirme:
Terry, ya estoy listo para permitir que nazcas en la tierra, pero antes de que vayas quiero saber cuáles talentos te quieres llevar. Yo le diría, muy bien, Señor, dame el don de apóstol, el don de profeta, y ya que estamos en esto, añádeme también unos cuantos dones de sanidad y otros para obrar milagros. Lo cierto es que cada uno de nosotros es solo responsable de sus dones y llamado, y no por el de los demás. Mateo 25:19 nos dice que llegará el día de arreglar cuentas. Romanos 14:10 dice que tendremos que compadecer ante el tribunal de Cristo. Estoy seguro de que no me tendré que presentar ante Dios para rendirle cuentas por la habilidad de tocar la batería. No puedo tocar la batería porque tengo muy poco ritmo. Y si no lo tengo, pues no lo tengo. Pero tengo otras habilidades que puedo usar para bendecir al reino de Dios. Al leer los versículos 22 y 23 verás que Jesús le dice al que recibió 2 talentos lo mismo que al que recibió 5 talentos. Esto nos demuestra que si somos fieles en el cumplimiento de lo que Dios nos dio, recibiremos la misma recompensa. Dios solamente te hace responsable de lo que te ha dado. Si soy fiel para hacer lo que Dios me llamó a hacer como asociado titular de la Iglesia Ágape, y el pastor Caldwell es fiel para hacer lo que Dios lo llamó a hacer, entonces recibiremos la misma recompensa, porque fuimos fieles con los dones y el llamado que ambos recibimos. El Espíritu de Dios dice en forma clara y precisa que ya es tiempo de activar nuestros dones. No queremos ser como el siervo de la parábola que recibió un talento y lo enterró. A ese hombre se le llamó un siervo malo y negligente. Tú eres parte de un equipo y una cadena solo es tan fuerte como su eslabón más débil. Por lo tanto, levántate y ata todo temor y echa fuera de tu vida todas las heridas y ofensas y comienza a hacer algo a favor del reino. Dios comenzará a añadir dones a medida que tú comiences a usar los dones que ya posees. No seas como el hombre que oró diciendo, Señor, úsame, úsame. Y después de trabajar por un tiempo en la iglesia, regresó al Señor y le dijo, Señor, me siento usado. Dios no crea personas desechables. El próximo principio para el trabajo en equipo es uno de los principales, reconocer que eres importante y necesario. Dios nunca creó nada para desechar. En el sistema mundial les atribuimos gran valor a las cosas que son de un solo género. Estos son los artículos de incalculable valor. Debes entender que Dios te creó como un ser único y que eres un precioso regalo dado a la iglesia. Si con detenimiento examinas 1 Corintios 12, versos del 12 al 25, verás la importancia de cada miembro del cuerpo. El apóstol Pablo hizo una comparación entre el cuerpo humano y el cuerpo de Cristo y señaló que el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos trabajan como un solo equipo. Así es como el cuerpo de Cristo y las iglesias locales deben funcionar. Al leer los versículos donde Pablo señala que el ojo no puede prescindir de la mano y viceversa, vemos que él dice que no debe haber desaveniencia entre los miembros del cuerpo. Nuestras manos, pies y ojos son partes importantes del cuerpo físico. Nuestra apariencia sería bastante cómica si nuestro cuerpo solo fuese una inmensa nariz. Gracias Dios porque no nos creaste así. Eres lo que Dios creó en el cuerpo de Cristo y eres un miembro vital. El propósito de todo esto es conectarte con los demás miembros y trabajar juntos para cumplir una meta en común. Y Pablo escribió que Dios fue quien colocó los miembros en el cuerpo como Él quiso. Dios nos creó como individuos únicos y nos dio cualidades que nadie más posee con la misma exactitud. Cada creyente tiene algo valioso que ofrecer a Dios y al cuerpo. Por lo tanto, si soy llamado a funcionar como una mano, entonces de mí depende ser la mejor mano posible. Mis dones y talentos agradan a Dios y por eso sé que soy valioso para el equipo. Pablo señaló que hasta los miembros del cuerpo que son débiles, menos dignos y menos decorosos son tan importantes como los demás. Por ejemplo, el hígado
No tiene nada de hermoso, pero debemos reconocer que no podemos vivir sin él. Creo que los miembros internos del cuerpo representan los ministerios de ayuda. Siempre están trabajando tras bastidores y uno casi nunca los ve. He escuchado a maestros que se refieren a los que pertenecen al ministerio de ayudas como individuos de una categoría más baja o como jugadores de segunda mano dentro del cuerpo. Esta actitud me llena de mucha tristeza y creo que así se debe sentir el Espíritu Santo también. En el desempeño de sus tareas, los ministerios de ayuda son tan importantes delante de Dios como ser apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Un gran evangelista me contó que soñó que se encontraba frente al trono de Cristo el día de juicio. Sobre una mesa había diversos tipos de coronas, pero en el medio se encontraba una corona gigantesca adornada con joyas preciosas, la cual superaba en belleza a todas las demás. Él se detuvo allí y pensó: esta debe ser mi corona, por haber ganado millones para Cristo. Finalmente un ángel lo llamó por su nombre y tomó en sus manos una corona pequeña que estaba al lado de la que él había estado admirando. El evangelista detuvo al ángel y le preguntó si él le reconocía y si sabía que había ganado millones de almas para Cristo. Pero el ángel le dijo: sí, pero esta es la corona que te pertenece. El evangelista se sintió triste y un poco perturbado al recibir una corona tan pequeña. Entonces escuchó al ángel mencionar el nombre de una anciana. Esta se acercó y en su cabeza le colocaron la enorme corona. Inmediatamente el evangelista se interesó en saber quién era la anciana y el ángel le dijo: esta es la mujer que fielmente oró por ti. El evangelista recibió una revelación de que Dios dice que a veces Él le da un honor más abundante a los miembros que nos parecen que son los menos importantes. Esto está en 1 Corintios capítulo 12 versos 22-24. Si piensas cumplir con la parte que te corresponde dentro del cuerpo, debes dejar de considerar tu falta de habilidades y comenzar a usar las que tienes. Conéctate con los demás miembros, sé fiel a tu iglesia local y comienza a servir de acuerdo con la visión de la iglesia. Sirve de acuerdo con la visión de tu iglesia. En Hechos, capítulo 4, la Biblia nos enseña que los discípulos los estaban amenazando por orar en el nombre de Jesús. Estos se reunieron con los demás hermanos y comenzaron a orar. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:32 hace un importante señalamiento. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. En otras palabras, estaban de acuerdo. Esa es precisamente la clave para ver un gran temblor del Espíritu Santo en nuestras iglesias y ciudades. Cuando nacimos de nuevo todos éramos de un mismo corazón, porque todos pertenecemos a Jesús, pero ¿somos todos de un alma? Sobre ellos descendió una unción corporativa, porque estaban en unidad, todos tenían la misma visión, llevar el Evangelio por todo el mundo sin importar el costo personal. Ellos estaban decididos a permanecer unidos, reconocer la autoridad de los apóstoles y seguir lo que a través de ellos Jesús les decía. Dios comunica su visión al corazón del pastor local y esa visión debe penetrar al corazón de cada creyente. Entonces, con un mismo corazón y alma, ellos deben servir para cumplir dicha visión. La unción corporativa sobre una iglesia local tiene el poder para impactar toda una ciudad. ¿Cuál es la visión de tu iglesia local? ¿Qué está diciendo Dios a través de tu pastor? Aprópiate de esa visión y comienza a servir al lado de tu pastor de todo corazón y alma. Pablo exhortó a los corintios para que hablen todos una misma cosa y que entre ellos no haya divisiones. Esto lo vemos en 1 Corintios 1:10. Si estás tratando de hacer cumplir la visión que Dios no le ha dado a tu pastor, entonces vas a crear división. Tienes que detenerte y unirte a lo que el Señor le está diciendo a tu pastor para que comiences a servir en una misma dirección.
¿En realidad deseas hacer grandes hazañas para Dios? ¿Estás dispuesto a encontrar cuál es tu lugar dentro del cuerpo y conectarte con los demás miembros de tu iglesia local? ¿Estás listo para ejercer los dones y talentos que Dios te dio? Si es así, entonces comienza a servir activamente. Dios no te va a obligar. Él permite que ejerzas tu derecho a escoger, pero piensa todas las cosas que se pueden lograr a favor del reino de Dios cuando comiences a hacer la parte que te corresponde. Todos somos llamados a ser escuderos el uno para el otro, y este compromiso es una responsabilidad para toda una vida. Ahora es el momento para levantar en alto tu espada espiritual y unirte a las filas del gran ejército de Dios. Lograremos juntos la victoria, porque allí donde uno hace que huyan 1000, dos harán que huyan 10.000. El último principio para el trabajo en equipo es: descansa en el Señor y permite que sea Él quien te dirija en el cumplimiento de su perfecto plan para tu vida. Debes aprender a confiar en Dios y dejar que sea Él quien haga cumplir el curso que para ti ha trazado. No debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, porque Dios es el que enderezará nuestras veredas. Proverbios 3, versos 5 y 6. Mientras cursaba estudios de Rema durante el año 1979, el Señor nos dirigió a renunciar al trabajo que desempeñamos en la iglesia, en una de las iglesias, y que tan solo asistiésemos a otra. Entonces, por primera vez en mi vida, me enfrenté a la realidad de no tener que estar todo el tiempo en la iglesia. Sin embargo, Kim y yo nos aseguramos de asistir 3 o 4 veces a la semana. Comencé a trabajar media jornada en una tienda de zapatos y Kim trabajaba como asistente privada en un hogar de ancianos. Durante 7 u 8 meses estuve llegando al trabajo 10 minutos antes del comienzo de mi turno para sentarme en mi auto y expresar las siguientes palabras: recibí un llamado y no voy a vender zapatos y oler pies malolientes durante el resto de mi vida. Señor, cuando yo salga de este auto, te daré las gracias porque me dirigiré hacia el ministerio en el cual estoy trabajando jornada completa. Creímos a Dios en cada aspecto de nuestras vidas, especialmente en el área económica. Kim les hablaba de Jesús a los ancianos que ella atendía. Ellos se convertían y por ser tan ancianos pronto morían. Mientras estaban vivos, Kim recibía un sueldo. Cuando morían, Kim quedaba desempleada. Fui al hogar de ancianos y les declaré: ustedes vivirán y no se morirán, pero de todas formas se morían. Le pregunté a Kim por qué razón ella terminaba cuidando a los pacientes que ya no tenían esperanza alguna de salvarse. ¿Por qué razón nunca le asignaban pacientes con una expectativa de vida más prolongada? 3 semanas antes de que concluyera el año escolar, murió otra de las señoras de Kim que Kim cuidaba. Entonces mi jefe me llamó y me dijo que en 3 semanas su hijo tomaría control del negocio y que no me iba a necesitar. Así nos vimos, mi esposa y yo, sin trabajo y sin la probabilidad de unirnos al personal ministerial de una iglesia. Todas las iglesias que contactamos deseaban saber si mi esposa tocaba el piano y cantaba. Bueno, ella cantaba, pero no tocaba el piano. Su respuesta era: lo sentimos, necesitamos a alguien que tenga talento. Yo comencé a pensar: querido Señor, yo bien podría ser el mayor de los necios o un gran ladrón, pero si mi esposa tocara el piano, yo podría ingresar al ministerio. Cierta noche me sentí tan deprimido que me acosté en el piso de nuestro departamento y lloré hasta más no poder. Como nunca antes me vi en una gran fiesta de autocompasión. De pronto, en medio de esto, el Señor Jesús interrumpió mi fiesta. Su voz fue muy clara y precisa. Me dijo: hijo, ¿por qué lloras? ¿Acaso no sabes que estoy aquí arriba intercediendo por ti? Temblé de pies a cabeza. De un brinco me puse en pie y comencé a gritar, bailar y alabar a Dios por su misericordia. Yo no sabía cómo Dios lo iba a hacer, pero en ese momento me aseguré de que Él tenía un plan para mi vida.
Al siguiente domingo por la mañana en la iglesia, un joven, al que nunca había visto, se me acercó. Él conoció a mi madre y vio una foto mía cuando estuvo de visita en la iglesia de mis padres en Arkansas. Este joven no me estaba buscando, pero esa mañana dio la casualidad que se sentó en la misma fila donde yo estaba y me reconoció. Me invitó a almorzar. 3 semanas después nos graduamos de Rema y decidimos regresar a mi pueblo natal, en Magnolia, Arkansas, donde yo podría trabajar en la tienda de zapatos de mi hermano. Sin embargo, cuando llegamos a casa de mis padres, mi hermano dijo que no podría usarme en la tienda. Las cosas empezaban a empeorar con rapidez. Antes de partir para Tulsa, recibimos una invitación para dirigir un seminario en la Florida. Y justo antes de partir, el joven que conocí en la iglesia de Tulsa nos llamó y nos dijo acerca del pastor Happy Caldwell. Este hermano había comenzado una iglesia en Little Rock y estaba buscando quien lo ayudara. El joven preguntó si yo estaría interesado en reunirme con el pastor Caldwell. De más está decir que no necesité verificar mi agenda ministerial, porque no la tenía. Después que regresamos de la Florida, fuimos a Little Rock. Se presentaron muchas otras conexiones divinas que Dios preparó en el camino para que de esa forma mi esposa y yo conociéramos a los Caldwell y los ayudáramos con la visión de alcanzar a Little Rock para Jesús. Como ves, Dios es el mejor jugador de ajedrez, que jamás existirá. Él sabe cómo y dónde colocarte. Tal vez te encuentres en cierto lugar y sin entender por qué, pero si confías en Dios, al final verás que Él siempre estuvo obrando su plan divino. En este libro he narrado algunos de los muchos retos de mi vida como ejemplo de aquellos que enfrentarás si estás en la voluntad de Dios, pero de todos ellos, Él nos ha librado. Él orquestó los sucesos de nuestra vida con el fin de plantarnos donde Él quiso. Es muy cierto que Dios no nos ha hecho florecer donde nos plantó. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entrar en el ámbito de los escogidos de Dios requiere oración, fe, integridad, diligencia y excelencia en el ministerio. Es tu decisión que todos estos se cumplan en tu vida y que se sometan a la voluntad de Dios, sin considerar el costo personal. Todos somos escuderos de Dios, marchando hacia adelante para servir en este mundo y haciendo lo que nos corresponde en la tarea de evangelizar a las naciones. No seamos débiles en nuestra fe mientras continuamos divagando en cuanto a nuestro llamado se refiere. Hagamos lo que esté al alcance de nuestras manos. Sirvamos a los líderes que Dios llamó y oremos por un mover del Espíritu de Dios en estos últimos días. Esta es nuestra generación, nuestro día y hora y nuestro momento para levantarnos y ser las luces que Dios desea que seamos. Nosotros somos el ejército de Dios, la voz de Dios, el instrumento de Dios sobre la tierra. Somos las iglesias locales.